fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver las últimas tres características: fe, mansedumbre y templanza. La palabra, y hemos estado viendo cada una de estas palabras su raíz etimológica, su raíz griega. La palabra, vamos a hablar de la fe. Y la fe viene del griego pistis. A ver, repita después de mí, va a estar ahí en las pantallas. ¿Cómo? Esta es la palabra fe, que se escribe en griego pistis. A ver una vez más, pistis. ¿Qué significa pistis? Le voy a decir, es firme persuasión, convicción o creencia en la verdad, veracidad, realidad y fidelidad. Eso significa la palabra pistis cuando se escribe en Gálatas 5:22. Entonces lo que nos está diciendo que uno de los elementos de ser llenos del Espíritu Santo es la fe. O sea que tenemos firme convicción, tenemos una firme creencia en la verdad, veracidad, realidad y fidelidad. El versículo más famoso o más conocido para referirnos a la fe es Hebreos 11:1. Y Hebreos 11:1 en la traducción Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Ahora, la versión NTV, si está ahí en su Biblia, vamos, y le voy a pedir que me ayuden en las pantallas del mismo Hebreos 11:1, pero en versión NTV. ¿Ya está ahí? Hebreos 11:1. Dice la versión NTV: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. El fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra relación con los demás, excepto este de la fe. El de la fe sí tiene que ver también con mi relación con Dios. Veamos que el amor, el gozo, no es tanto para nuestra relación hacia Dios, sino con nuestro prójimo. Pero la fe sí tiene que ver con una comunicación directa con Dios y también con nuestro semejante. Pero aquí dice, ¿qué es la fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Después dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Parece ser un poco contradictorio, porque una evidencia es algo que podemos ver, ¿no? Es algo que sí se puede ver. Una evidencia es algo que es tangible a los sentidos, pero aquí dice la fe parece ser como una paradoja, porque dice, es una evidencia de algo que no podemos ver. Y le voy a explicar una manera muy sencilla de lo que es la fe. Pero antes de eso quiero decirle que la fe es algo básico en la vida del creyente. La fe es esperar con esperanza porque tengo una garantía. En pocas palabras podemos traducir a la fe como esperar con esperanza con una garantía. En una ocasión iba con mi esposa, era nuestro segundo carro que habíamos comprado y yo tenía un estéreo. Y quería que le pusieran ese estéreo. Entonces buscamos un lugar donde se encargan de poner bocinas y estéreo. Llegamos y el dueño del local me dijo, yo le llevé todo lo necesario. Me dice, lleva una entrada especial. Me dice, ¿qué crees? Que tu estéreo necesita una conexión especial. Yo aquí no la tengo, de casualidad, ¿no la tendrás? Le dije, sí, nada más que se quedó en mi casa. La cosa es que estaba como a 30 minutos de distancia de mi casa. Pero él ya había empezado a desarmar mi carro, le había quitado el tablero, ya lo tenía desarmado. Dije, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque no me puedo regresar. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Toma mi carro, ve a tu casa para que mientras yo aquí siga trabajando, para que no... Y toma mi carro y ve por ese cable si lo tienes en tu casa y te espero. Ya cuando volteé a ver el carro, era un carro deportivo, tenía luces por todos lados y lo vimos mi esposa y yo, nos dio las llaves, ni lo conocíamos al Señor y ya fuimos a la casa y me dice mi esposa, oye, qué confianza, ¿no? De la persona, pues de que no nos vayamos a pelar. Y le dije, sí, no, o sea, pues ¿quién le da así su carro? Y bueno, no tanto, porque le dejamos también algo en garantía, que fue también nuestro carro. Entonces le dije,
pues uno por otro, ¿no? Si me vuelo su carro, él se queda con el mío y al final de cuentas salimos ahí parejos. Entonces, yo tenía la garantía de que él no se iba a robar mi carro, no se iba a dar la fuga porque yo tenía el suyo, a menos de que no hubiera sido de él, no hubiera sido de otro. Y viceversa, él sabía y se quedó tranquilo, porque después fuimos a la casa, regresamos y si le dije, oye, o sea, qué confianza, no nos conocemos y por qué me prestas tu carro. Me dice, pues con la misma confianza de que tú me dejaste tu carro, los dos tenemos una garantía, así que si tú te pelas o yo me pelo, pues de todos modos los dos salimos perdiendo o ganando. Más o menos así es la fe. La fe es como cuando usted renta una casa, un departamento, o hasta cuando renta un carrito de esos de ahí, si tiene hijos pequeños, si usted va a rentar un carrito de esos para sus hijos en el Cosmopol, le piden algo en garantía, ¿no? Le piden su IFE, o si va a rentar una casa, nosotros cuando rentamos aquí este local, al llegar nos pidieron como típico, que siempre piden la renta, cuando vas a rentar un lugar, te piden una renta y 1 o a veces 2 meses de renta como depósito. ¿En qué? En garantía. ¿Para qué sirve ese depósito en garantía? Para que si de repente dejaste de pagar, destruiste ahí algo o te escapaste y que tenías una deuda pendiente, ese depósito pues ellos lo utilizan. Y el dueño de ese lugar está tranquilo, no está pensando si quizás le vas a pagar, si te vas a dar la fuga y si rompe algo. Estaría en esa situación si no tuviera nada en garantía. Pero como tiene algo en garantía, es como este local, tenemos algo en garantía, si de repente nos atrasamos en la renta o que algo de la construcción se echara a perder, bueno, pues tiene algo en garantía que lo puede hacer uso. Y él está, en una ocasión, no sé si le haya pasado esto, fui a cargar gasolina y aparte era de noche, tenía el tanque casi vacío y estaba buscando una gasolinera y dije, ya no voy a llegar. Me paré en la primera gasolinera que vi y le dije, lleno, échale el tanque lleno. Según yo traía en mi bolsa para pagar en efectivo. Ya me lo estaba llenando, le dije que le echara el aire a las llantas, que me lavara. Y ya cuando iba a pagar, pues había sido tanque lleno, ¿no? Casi más de 800 pesos eran. Meto la mano aquí, no traía nada, la otra mano. Y empecé a sudar, ¿no? Porque dije, ¿y ahora cómo le hago? Dije, bueno, no, ahorita saco la tarjeta y ya con la tarjeta empecé a buscar mi cartera y no traía ni dinero en efectivo, ni la tarjeta, ni nada. Traía mi celular y aparte mi celular ya no traía pila como para llamarle a alguien. Dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿No? Y ya me quedé ahí pensando y el despachador así como... pues son 850 pesos creo que habían sido. Y le dijo, ¿qué crees? Que no traigo dinero. Y me vio con una cara de decir, así nos han dicho muchas veces. Pues aquí pues me tiene que pagar. Le digo, ¿qué hago? Espérame aquí y regreso. Me dice, pues sí, pero déjame tus llaves, ¿no? Pero no traigo dinero, ¿cómo me voy? No puedo irme a la casa o sea, ¿cómo voy a...? ¿Y qué cree que se me ocurrió sacar? Dije, te dejo mi celular y no quería fuerzas, déjame tu carro, vete pero ¿cómo? O sea, te dejo algo. Digo, mira, traigo mi celular, vale 3, 4 veces más de lo que te debo, mira, si ya no regreso te lo quedas, Y me dice, a ver, enséñamelo. Me dice, pues ni prende. Le digo, es que no traigo pila tampoco, pero te lo dejo en garantía. Y ya como quedó ahí, le hice firmar ahí una hojita. Me decía, déjame algo, tú crees, no traigo nada, te dejo mi celular y un zapato si quieres algo. Y le dejé creo mi celular no recuerdo qué más traía en los papeles del carro o algo así. Y me fui a la casa, encontré la cartera y regresé. Me tardé un ratito, pero le dejé algo en garantía. Les quiero explicar, la fe es así. La fe es esperar con esperanza porque tenemos una garantía.
Cuando yo le dejé a ese despachador mi celular, él se quedó tranquilo. Si yo no le hubiera dejado nada en garantía, pues a lo mejor regreso o a lo mejor no regreso. El ejemplo que les puse del carro, a lo mejor regreso, a lo mejor me vuelo el carro, a lo mejor él se vuela mi carro. Pero cuando tú tienes algo en garantía, puedes vivir tranquilo. O sea, el despachador siguió despachando tranquilo. A fin de cuentas, si yo no regresaba, le acababa de comprar un celular a un cuarto del precio que realmente costaba. Y él se quedó tranquilo siguiendo despachando. Y yo regresé, hicimos el cambio y todo bien. Pero si yo no hubiera regresado, él hasta le hubiera convenido. Le hubiera ido mejor, al rato lo vende y gana el doble. Lo mismo es la fe. La fe tiene que ver con esperar, pero esperar con esperanza. Porque a veces esperamos sin esperanza. Les he platicado en otra ocasión, cuando me iban a dar mi cartilla militar, me llevé a mi hermano y nos quedamos formados más de 9 horas. Y justo faltaban como 30 personas para llegar aquí en Tultitlán. Y llegamos como a las 7 de la mañana. Y eran las 3:30 de la tarde y salen los militares y dice, hasta aquí. Dijimos, no puede ser, 10 horas perdimos aquí, muertos de hambre y formados el solezazo. Toda esa tarde esperamos sin esperanza. Dice, pues llega el otro día. Al otro día, y me volví a llevar a mi hermano, salimos como a las 4:30 de la mañana, aparte era domingo. Salimos a las 4 y cuando llegamos otra vez la filota y dije, no puede ser, otra vez esperar. Y esperamos ahí sin esperanza, sin una garantía de que nos fueran a recibir o no nos fueran a recibir. Entonces era un mortificarnos, decir, ya esperé todo el día de ayer, 10 horas. Y no nos atendieron, pasaron como 5 o 6 horas y nos atendieron. Pero eso es esperar sin esperanza, como cuando de repente te despiertas con un dolor, una enfermedad y vas corriendo a urgencias y tienes tú la esperanza de que te puedan atender, pero llegas y ves que hay un mundo de gente, sobre todo si eres beneficiario de aquí de Villa de las Flores, y te toca ahí. Y ves un mundo de gente y te quedas ahí sin esperanza de que te puedan recibir o no te puedan recibir, o cuando te dan la cita para el medicamento, ¿no? O sea, no tienen la certeza de que vas a llegar, porque a veces te salen con que pues ya no hubo medicamento y tienes que regresar al otro día, o te vuelven a hacer otra cita. Eso es esperar sin esperanza, esperar a ver si te pueden ayudar, a ver si se apiadan de ti. Así no funciona la fe. La fe es esperar con esperanza porque tengo una garantía. ¿Cuál es la garantía que tengo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es mi garantía. Esa es la garantía que yo tengo. Y puedo haber perdido el trabajo, me acaban de robar el carro, me acaban de asaltar. Pero tengo una garantía, que es su palabra, que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces hay un lapso en el cual yo tengo que esperar sin dinero, porque me corrieron, me quedé sin trabajo, no tengo dinero y tengo que esperar a buscar un empleo nuevo, a nuevamente producir economía. Y en ese lapso yo tengo que esperar. El problema es que cuando no activamos la fe, ese lapso lo vivimos esperando sin esperanza, diciendo, ¿y si me alcanza para comer? ¿Y si hoy no me alcanza para comer? ¿Y si hoy no puedo pagar? Tenemos una garantía, tenemos un depósito en garantía, que es la palabra de Dios, que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ese lapso en lo que encontramos un empleo nuevo, yo puedo esperar. Eso es la fe, esperar con esperanza, porque tengo una garantía y puedo vivir tranquilo, no andar preocupado, y si me alcanzará, y si entonces no tengo lo suficiente y me quedo sin comer. Por eso les ponía esos ejemplos. El despachador de la gasolina se quedó tranquilo porque tenía una garantía, y si no llegaba yo a pagarle, él tenía una garantía y sabía que con eso podía ser válido lo que él estaba esperando. O la persona que nos renta aquí el local, cada mes está tranquilo, él no anda preocupado. ¿Será que el pastor Emanuel este mes me pagará? Y si no le alcanza, y si rompe algo, o sea, si no le alcanzo a pagar, si rompemos algo, ella vive tranquila porque tiene un depósito ¿en qué? En garantía. ¿Cuál es para nosotros la garantía? La palabra de Dios. Estamos enfermos,
y estamos buscando la sanidad, tenemos una garantía que dice la palabra de Dios. Isaías 53, 3, 4 y 5. Sobre todo la parte clave donde dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y termina diciendo, y por su llaga fuimos todos, ¿qué? Curados. Entonces yo puedo atravesar ese proceso en lo que aún estoy enfermo y esperar la sanidad de Dios, esperar el milagro, pero con esperanza, con fe. No esperar como que a ver si ocurre y a ver si Dios me ayuda, a ver si Dios me sana, a ver si Dios me provee, porque ya tengo un depósito en garantía que está aquí. El problema es que a veces no conocemos su palabra. Usted y yo necesitamos tener una palabra para cada situación de nuestra vida. Tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas con nuestros hijos, dice la palabra de Dios. La garantía es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. ¿Y qué más? Toda tu casa. Tienes necesidad económica, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con oración, con ruego. Necesitamos tener una palabra para cada situación de nuestra vida. Eso es la fe, eso es pistis. ¿Y cómo viene la fe? Bueno, vamos a Romanos 10, 17. Y yo creo que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Lo vamos a leer en versión NTV, Romanos 10, 17. Dice: así que la fe viene, ¿por qué? ¿Por qué? Más fuerte, ¿por qué? Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, resumimos la fe. La fe viene del griego pistis y en pocas palabras es esperar con esperanza, porque tengo una garantía. Esa garantía que yo tengo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios me da esa esperanza de saber que puedo esperar un mes, puedo esperar un año, 2 años, lo que sea, pero tengo una garantía, porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo, prometió, lo hará. Si Él dijo, se cumplirá. Nada más que a veces no nos dice cuándo ni cómo. Y eso es lo que nos hace tambalear y nos hace a veces perder la esperanza. Pero dice que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. O sea, esta es nuestra garantía. Que entonces la leo, la conozco, me da esperanza y puedo esperar. Y vivo tranquilo. Puedo vivir tranquilo, aunque puedo tener paz en medio de la tormenta. Eso es fe, eso es pistis. Ahora, la siguiente y la penúltima palabra, el siguiente elemento del fruto del Espíritu es mansedumbre, que viene del griego. ¿Puede leerlo ahí? No, ese no es, ya lo tenían. Viene del griego, lo podemos leer en las pantallas. 1, 2, 3. Más fuerte. Proates es el griego de la palabra mansedumbre, que significa docilidad, afabilidad y paciencia. Os repito, mansedumbre viene del griego proates, que significa docilidad, afabilidad, paciencia. Tú y yo vivimos en un mundo donde todos queremos exigir nuestros derechos. Todos exigimos, y ahora está muy de moda la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo el mundo exigiendo sus derechos, hasta el delincuente, hasta el violador, hasta el asesino exigiendo sus derechos. Porque todos buscan que sus derechos se les sean cumplidos. Pero sabes tú y yo como cristianos, y esto a lo mejor te va a sonar un poquito raro, porque por ahí tiene que ver la mansedumbre. No siempre tienes que exigir tus derechos. No siempre lo mejor es exigir tus derechos. ¿Pero cómo? Bueno, ahorita te voy a explicar. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Si alguien te pide que vayas 1 milla con Él, ¿ve cuántas? El derecho de los soldados romanos era que un judío les cargara su carga pesada durante 1 milla. Ese era su derecho. Y la obligación del judío era llevarlo 1 milla si se encontraba un soldado en la calle. Ahora, el derecho del judío era llegando justamente al llegar, y le iba contando, cuando llegaba a la milla, el derecho del judío era agarrar sus cosas y dejárselas ahí y él regresar a su camino. Ese era su derecho. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo?
no siempre tienes que exigir tus derechos. A veces es mejor ser manso, y ahorita lo ampliamos un poquito. Por eso le dice, mira, si tu derecho es a la milla, ya decirle aquí ya está, ya terminó y nos vemos. Dice, ve con él ve una segunda milla. Porque Jesús sabía que algo ocurría cuando empezabas a dar el primer paso a la segunda milla. Le dice, si alguien te pide tu capa, pues dale también la máscara y todo el traje de Superman, ¿no? Bueno, no era esa capa, era una cobija. Pero en pocas palabras está diciendo, si alguien te pide algo, dáselo y dale más allá de tus derechos. Porque el sistema de este mundo nos lleva a pensar, fíjate cómo, y nosotros también pensamos así, si yo no defiendo mis derechos, nadie más lo va a hacer. Entonces la gente va a abusar de mí, va a pisotearme, va a hacerme como quiera. Ese es el sistema de este mundo. Pero no siempre tenemos que exigir nuestros derechos. La mansedumbre viene del griego proates, que significa docilidad, afabilidad, paciencia. ¿Entendemos todos la palabra dócil? La voy a definir de todos modos. Dócil significa persona que acepta con agrado lo que se le manda. Lo repito una vez más. Dócil es persona que acepta con agrado lo que se le manda y que es fácil de educar o de enseñar. O sea, que es enseñable. Ahora te hago la pregunta, ¿tú eres enseñable? ¿Eres fácil de ordenar? ¿Aceptas con agrado lo que te mandan tus padres, tus jefes, tu líder? ¿Lo aceptamos con agrado? ¿O creemos que es nuestro derecho no hacer eso porque a mí no me toca, no me corresponde? Dóciles, que acepta con agrado lo que se le manda y aparte es fácil de educar. Cuando te dicen, mira, es mejor hacerlo así, porque no lo haces de esta forma, esto es que llevo 10, 20 años haciéndolo así. Tenemos que ser enseñables. Ahora, la palabra afable, que también es uno de los significados de mansedumbre, significa agradable, apacible, cordial en su trato. Agradable, apacible, cordial en su trato, eso significa afable. Porque estamos viendo mansedumbre, que viene del griego proates, y proates significa dócil y afable. En pocas palabras nos está diciendo que aquel que es manso es una persona que es enseñable, que la instrucción la recibe con gozo, es agradable y es cordial en su trato. ¿Cómo es su trato hacia los demás? Podríamos resumir también o similar un poco la palabra mansedumbre, que tiene mucho que ver con humildad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 12:3 dice, miren, acompáñenme, Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, y aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y les dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, mansedumbre en pocas palabras es cuando yo me creo superior a las demás personas, mi trato hacia los demás. O sea, yo jamás, si me creo superior a los demás, jamás voy a permitir que alguien más me enseñe, que alguien me corrija. Y si me da una instrucción y esa persona quizás es más joven que yo, o para mi criterio tiene menos experiencia que yo, pero es mi jefe, es mi líder, es mi autoridad en algún lugar, pero yo me creo superior, no, entonces no estoy siendo manso, y las instrucciones que él o ella me dé no las voy a recibir con agrado, mucho menos voy a ser enseñable. Y mi trato hacia las demás cuando no soy manso no es cordial, no es cortés, es como superior. Entonces, mansedumbre puede ser un sinónimo, tiene mucho que ver con humildad. Y humildad, el apóstol Pablo nos los define en Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de lo que es. O sea, dice, sé realista, pero tampoco pienses menos de lo que eres. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un valor.
Y cuando entonces sabemos y somos realistas de quiénes son, podemos sujetarnos a la autoridad y también, si Dios nos pone en puestos de autoridad, saber tratar a las demás personas con mansedumbre, no siempre exigiendo nuestros derechos. Porque sabemos que si a veces nuestros derechos son violados, tenemos un Dios justo, un Dios que es fiel. Por eso dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo daré el pago. Si en ocasiones nuestros derechos son violados, confiemos en el Señor Jesús. Tengamos la seguridad de que Él nos va a defender, que Él nos va a ayudar. Y si alguna vez nuestros derechos son vulnerados, confiemos en Dios. Sepamos quiénes somos, que somos hijos de Dios. Y podemos tener un trato cordial, podemos ser dóciles, podemos ser afables con los demás. La mansedumbre entonces es la rendición completa a la voluntad de Dios. Porque yo sé que Dios tiene su voluntad para mí, que es buena, que es perfecta y agradable, y yo puedo rendirme a la voluntad de Dios. Y si a veces mis derechos son vulnerados, bueno, yo puedo confiar en Dios y que Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo, Él es mi abogado y Él va a pelear por mí y puedo descansar en Él. Por eso puse aquí mansedumbre, entonces es la rendición completa a la voluntad de Dios. Mansedumbre siempre va a ir de la mano con humildad, y la humildad es la correcta estimación de nosotros mismos. Acompáñeme a Juan capítulo 1, 19. Juan capítulo 1, 19. Aquí vamos a ver a Juan el Bautista. Un ejemplo de una correcta humildad, de una correcta mansedumbre. Juan 1:19 dice, y lo voy a leer en adelante: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. O sea, la gente pensó que Juan el Bautista era el Mesías. La gente empezó a pensar que Juan el Bautista, o sea, estaban pensando de él algo que no era, algo mucho más grande que él no era. Entonces van a preguntarle a Juan y le dicen: oye Juan, ¿serás tú el Mesías? ¿Serás tú la persona que estamos esperando, el Salvador? Y en una oportunidad quizás para Juan para decir, sí, yo soy el mero mero, ¿no? Al que estaban esperando. Ya ahora sí, ¿no? Ya llegó por quien lloraban, ¿no? Pero ¿cómo les contesta él? Le dice: les digo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. O sea, él sabía bien quién era. No tenía ni más alto, pero tampoco ni menos, ni pensaba menos de lo que él era. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron: ¿eres Elías? O sea, entonces, ¿serás Elías que resucitó? No contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? A lo mejor el Mesías no. A lo mejor Elías, pues tampoco, ¿no? Pero el profeta, a lo mejor le ha dicho: sí, yo soy el profeta. Entonces siéntense, les voy a enseñar. Porque la gente lo estaba reconociendo y así. Dice: eres el profeta que estábamos esperando. Y le vuelve a decir: no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Quién puedes decir o qué puedes decirnos de ti mismo? ¿Qué contestarías si hoy te hacen la pregunta esa? ¿Quién eres? ¿Qué puedes decir de ti mismo? Quizás algunos se echarían un chorro de flores, a lo mejor un poquito más de lo que realmente son, pero otros, y no apuesto que la mayoría pensarían menos de lo que realmente son. Y le dicen: entonces dinos tú, ¿qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, y esto era lo que él era: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. O sea, le está diciendo: yo solamente soy una voz ahí para preparar el camino para el que realmente es el Mesías, el que realmente es el profeta. Yo nada más soy una voz que clama en el desierto. O sea, ese es un ejemplo de mansedumbre que va muy ligado a la humildad. O sea, él sabía quién era, ni más ni menos. Dice: soy una voz que clama en el desierto. 24. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta.
Ahora como que le dicen, pues entonces, ¿por qué estás bautizando? ¿Con qué derecho bautizas? Primero lo querían elevar, ahora lo querían como que bajar, ¿no? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, y él ya está reconociendo que por ahí está Jesús, dice, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, y otra vez, mansedumbre, sabiendo realmente quién era, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una reunión situada al oriente. Versículo 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. O sea, él sabía que había gente superior a él. Y lo tomaba bien. Y cuando decía, vendrá uno superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí porque el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado. Entonces Juan dio testimonio, vio al Espíritu. Hasta ahí. Ese es un ejemplo claro de mansedumbre. Mansedumbre es saber quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy en Cristo? Ni más santo, ni mucho menos. Y cuando yo soy, y eso es identidad, cuando yo tengo claro el concepto de quién soy, mi trato hacia los demás va a ser cortés, va a ser dócil, va a ser afable. Y quizás a veces hay situaciones que no puedo entender, pueden ser injusticias. Yo puedo confiar en la plena voluntad de Dios. Hago lo que me corresponde. Pero a veces queremos exigir nuestro derecho hasta con los 7 centavos que no nos dio la cajera, ¿verdad? Que nos tenía que dar. Y es mi derecho porque es mi dinero. Pero a veces es mejor dejarle las cosas a Dios. Todo fuera como 5 o 7 centavos. Pero hay situaciones duras, complejas. Y a veces es mejor rendirnos a la voluntad de Dios. También ahí tiene que ver la mansedumbre. Santiago, ahora acompáñenme ahí, Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. A ver, ¿cuántos son rápidos para escuchar? ¿O somos los que primero queremos hablar, queremos imponer lo que nosotros pensamos? ¿Verdad que sí? Y apenas están diciendo, no, pero es que esto, dice, mis amados, sean rápidos para escuchar, lentos para hablar. Pero a veces somos al revés, somos rápidos para hablar, para defendernos, para exigir, para hacer saber lo que nosotros pensamos. Somos rápidos para hablar y lentos para escuchar. Y te están diciendo, pero mire, no, es que esto es el otro. ¿Qué nos dice aquí en Santiago? Al revés. Escucha, sé lento para escuchar. Perdón, sé rápido para escuchar y lento para hablar. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque, ¿qué pasa? Cuando somos rápidos para hablar, lentos para escuchar, rápidamente nos enojamos. Y a lo mejor hay cosas que tú no te percataste, no percibiste y están en lo que Él te va a decir, pero como no lo escuchaste, no dejaste hablar, tú ya te enojaste por algo que no. Y después, ya que pasó todo, tienes entonces que andar poniendo curitas porque lastimaste personas. Y tienes que andar agachando la cabeza diciendo, no, discúlpame. O simplemente pierdes amistades, pierdes buenas relaciones. Y mejor prefieres ya evitar porque pues la regaste. Cuando somos rápidos para escuchar y lentos para hablar, dice aquí, vamos a ser lentos para enojarnos. Porque en versículo 20, el enojo humano produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Perdón, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio y acepten con humildad. Y aquí vuelve a hacer referencia a la palabra griega proates. Mansedumbre. Acepten con humildad o con mansedumbre la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Seamos rápidos para ser enseñables. Y el último elemento del fruto del Espíritu es
templanza. A ver, repite después de mí, templanza. Templanza. Viene del griego, a ver, léalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Está complicado, ¿no? Krateia. Significa dominio propio. De hecho, si leemos, miren, acompáñenme en la versión, vamos a leerlo en la versión NTV, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, versión NTV. Si se fijan, cuando habla de los últimos dos elementos, en vez de decir la palabra mansedumbre, dice la palabra humildad. Es el mismo origen etimológico, pero el último, templanza, aquí no dice templanza, aquí dice control propio o dominio propio. Hay, como pastor, platicando a veces con personas que han cometido adulterio. A veces la persona que ha cometido adulterio, platicando conmigo, me llega a decir cosas como las siguientes: que no sé qué pasó, pastor. De repente, cuando ya me di cuenta, ya estaba adulterando. Y la cosa no es así. No es como que perdemos el control. Es porque vamos abriendo puertas. Aquel hombre que adulteró, no adulteró nada más de la noche a la mañana. Empezó abriendo puertas. Empezó teniendo más amistades del sexo opuesto. Empezó a dejar de convivir con su esposa. Empezó a abrir puertas y terminó pecando. Y terminó perdiendo el control, el dominio propio. Porque a pequeñas cosas no pudo tener dominio. Entonces aquí dice, templanza viene del griego krateia, que significa dominio propio. En otras palabras, ¿qué es la templanza? Es saber cuándo decir no o cuándo decir basta. Eso es la templanza. En pocas palabras, templanza es saber cuándo decir no y a qué cosas decir no o decir basta. Leamos 1 Corintios 6:12. Se lo voy a leer yo. 1 Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo ¿de qué? De nada. Versión Reina Valera: todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, dice la versión Reina Valera, dominar por ninguna cosa. O sea, no seré esclavo de nada. Templanza es dominio propio, es control propio, es saber cuándo decir no, saber cuándo decir basta. En Cristo somos libres. Pero lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es: ustedes se están equivocando, no son libres para hacer lo que quieran. Ustedes están cometiendo un error, están llevando esa libertad, pero realmente no son libres, están siendo esclavos del pecado. Porque ustedes piensan que eres libre y que pueden tomar y que pueden embriagarse. Realmente no estás siendo libre, estás siendo esclavo del pecado. Dios nos ha llamado para que en esa libertad tengamos control, dominio propio. Por eso también dice la palabra de Dios, porque Él no nos ha dado espíritu de temor para que estemos otra vez en esclavitud, sino nos ha dado espíritu de amor, de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Porque no nos ha dado espíritu de temor el Señor para que estemos en esclavitud. Templanza es saber cuándo decir no, cuándo decir basta. Como adolescentes, como jóvenes, como esposos, como esposas. Proverbios 25:28. ¿Me ayudas, David? Proverbios 25:28 dice, ¿ya está ahí? ¿Sí? Fíjese, me gusta mucho. Una persona sin control propio, o sea, sin templanza, es como una ciudad con las murallas
destruidas. Vamos a leerlo todos juntos. Si no tienes esa versión, vamos a leer en las pantallas. 1, 2, 3. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. O sea que la templanza nos ayuda a construir muros a nuestro alrededor. ¿Y por qué pone ese ejemplo de murallas? Porque en los tiempos bíblicos, aquella ciudad que no tenía muros o murallas estaba destinada a ser conquistada por cualquier otro ejército o por cualquier otro gobierno. Por eso las ciudades construían murallas y habían centinelas, había gente que estaban hasta arriba de las murallas vigilando que no vinieran gente extranjera. Por eso cuando el pueblo de Israel tiene que conquistar Canaán, tiene que conquistar Jericó, cuando llegan se dan cuenta que la ciudad estaba amurallada, que todo estaba amurallado. Dijeron, es imposible que entremos ahí. Entonces dice, quien no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas. En pocas palabras, el que no tiene dominio propio es como que tu casa no tienes ninguna chapa, no tienes ninguna protección en las ventanas ni en las puertas, que es como esas puertas que solamente le giras y puedes abrir. ¿Quién aquí en Tultitlán, en Coacalco, viviría así? ¿Quién dormiría tranquilo? ¿Te podrías ir de vacaciones tranquilo? Y no teniendo chapa, no teniendo protecciones. ¿Podrías estar tranquilo si tu casa estuviera así? O si supieras que hay gente que se te perdieron las llaves y en las llaves tenías escrita la dirección, ¿dormirías tranquilo? Si ¿te ha llegado a pasar que se te pierden las llaves? 2 veces se me han perdido las llaves de la casa y una vez hasta las de la iglesia. Y luego la de la iglesia decía CFN Tultitlán. No puede ser. ¿Qué haces? ¿Te vas a dormir tranquilo? Dices, no. ¿Qué harías? Cambia las chapas, ¿no? Dices, si se las encuentran y traías la dirección, cambias de chapas. Cambias, pones protecciones donde no había. Y así vivimos, ¿no? Aquí en Villas de San José entras y luego y aún así se roban los carros, ¿no? Se roban las casas. Entras a una privada, pero la otra tiene candados. Y luego ustedes que viven sobre todo aquí en Villa de San José usan más de 5 llaves para poder entrar a su casa. Y aún así luego se roban las cosas, ¿verdad? Se roban los carros, las motos. Ahora imagínate que no tuviéramos nada de protecciones, no tuviéramos. Yo para entrar a mi casa confiamos en Dios, pero para entrar a mi casa ocupamos 5 llaves. La de la protección, y luego entramos y hay otra de protección, y luego la puerta principal todavía tiene otras 2 llaves, y aparte y remachada con 3 candados. Porque si no estamos expuestos. Una vez estábamos pastoreando la segunda iglesia que Dios nos permitió pastorear en la ciudad de Oaxaca, mi esposa y yo, y no encontraban las llaves. Desde la noche no las encontraba. No teníamos protección. Esa casa la habíamos llegado a rentar. No tenía protecciones, estaba así sobre la avenida, no tenía garage. El carro lo teníamos que dejar un poquito más lejos. Y era como la segunda, tercera noche y no encontraba las llaves. Lo peor es que la llave con la que entraba a la casa también ahí tenía las de... En ese entonces teníamos una camioneta. No las encontraba, me fui a dormir, me dormí todo intranquilo. ¿Dónde estarán? Llegó al otro día. ¿Dónde estarán? Salgo a la calle y ¿saben dónde las había dejado? Pegadas ahí, las había dejado pegadas y ahí traía no solo las de la casa, sino las de la camioneta. Y pues ahí traía la marca, ¿no? de la camioneta. Y gracias Dios que nos guardaste, porque, o sea, el dejar las llaves pegadas ahí, ya es robo seguro. Gracias a Dios nos guardó, nos cuidó. Ahora dice, la persona que no tiene templanza es como una ciudad sin murallas. Es como que tu casa no tienes chapas de seguridad. Es como dormirte con la puerta abierta. Es como dormirte con la puerta abierta. Cualquier persona con malas intenciones va a entrar y te va a saquear, te va a hacer ahí, se va a llevar todo.
Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Y esas murallas las construimos con templanza. Hay 3 áreas en nuestra vida en las que tenemos que poner templanza, y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Estamos terminando. Le voy a pedir al equipo de alabanza si me ayuda. Hay 3 áreas en las cuales tú y yo tenemos que poner murallas. Una es en lo material. ¿Recuerdas? La palabra de Dios dice: la raíz de todos los males es ¿qué? ¿Es qué? El dinero. Debemos de tener templanza, poner murallas sobre el dinero, porque la raíz de todos los males es el dinero. Debemos de entender que la felicidad solo proviene de Dios. Pero otra área donde debemos de poner murallas es en nuestra mente, porque el ser humano funciona así. Satanás quiere conquistar nuestro corazón. Jesús quiere conquistar nuestro corazón. Pero antes de pasar por el corazón, los pensamientos, ¿sabes por dónde pasan? Por la mente. En la mente es donde se libran las batallas. Les recomiendo un excelente libro de una mujer que se llama Joyce Meyer. Se llama La batalla de la mente, y nos enseña un poquito eso. Satanás quiere conquistar nuestro corazón y no puede llegar directamente a nuestro corazón. Tiene que pasar a través de nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso inyecta pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner murallas. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5 que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si no ponemos muralla en nuestra mente, cada pensamiento que viene va a tratar de llegar, ¿sabes a dónde? Al corazón. Y cuando llega al corazón, perdimos la batalla.